precioso verlos y ver la obra que tú estás haciendo en ellos, la obra que estás haciendo en la iglesia, Señor, y cómo estás guiándonos, Señor, paso a paso, poco a poco, pero vamos avanzando, Señor, y tú te vas glorificando en nuestras vidas, Señor, aún en nuestras debilidades, como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en nuestra debilidad y en nuestra imposibilidad de muchas cosas, Señor, ahí tú te glorificas y ahí, Señor, podemos ver tus fuerzas obrando en nosotros, podemos ver tu poder, Señor, donde ya se agotan nuestras fuerzas, ahí cuando interviene tu poder para hacer que lo sobrenatural sea una verdad y una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, háblanos en esta tarde, Señor, y ministranos al corazón en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. El camino a la intimidad con Dios es la serie de mensajes en la que estamos. Empecé el domingo pasado y el miércoles ya di la segunda parte y hoy voy a dar la tercera parte. Pero antes quiero hacer un pequeño repaso de lo que vimos por si alguno se lo perdió. También los invito porque estos dos mensajes anteriores, el camino a la intimidad con Dios parte 1 y parte 2, los tenemos ahí en el canal de YouTube de la iglesia, que es Restauración y Vida. Búsquelo ahí en YouTube y ahí podés ver las predicaciones, por lo menos la de los domingos a la tarde y la de los miércoles siempre la subimos ahí a ese canal. Si alguno se pierde una reunión, puede después escucharlo y verlo en la casa. Muy bien. Preguntas que yo me hacía, 3 preguntas que me hacía delante del Señor. La primera es cómo llegar a intimar con Dios, cómo llegar a tener una relación más íntima con el Señor. Número 2, cómo puedo profundizar en mi relación con Él. Yo le preguntaba, yo personalmente al Señor, Señor, yo tengo una relación con vos, te conozco, pero quiero ir más profundo, quiero conocerte un poco más. ¿Cómo puedo, justamente la tercera pregunta, conocer más al Señor? ¿Hay alguien acá que quiera conocer más a Dios de lo que lo conoce ya? Porque todos nosotros conocemos al Señor ya, pero le conocemos hasta un punto. Y Dios es infinito, Dios es ilimitado, no tiene frontera, no tiene límite. Así que creo que nunca vamos a terminar de conocer al Señor. Pero hasta donde hemos llegado nosotros en el día de hoy, es un punto, es un límite, y Dios quiere, y si nosotros queremos también podemos avanzar y conocerle al Señor un poco más. Quiero que leamos en Filipenses capítulo 3 versículo 9 al 10, y acá hay 2 versículos que me impactaron. Son palabras del apóstol Pablo. En este momento el apóstol Pablo ya era un hombre de Dios tremendo. El apóstol Pablo ya había abierto iglesias, tenía discípulos, era uno de los apóstoles de Dios. Había visto milagros impresionantes del Señor, o sea, la gloria del Señor se manifestaba donde él iba. Él había tenido un proceso ya de 14 años de discipulado. Antes de comenzar su ministerio, él estuvo apartado 14 años y ahí él tuvo revelaciones impresionantes de parte de Dios. Muchas de ellas están escritas aquí en el Nuevo Testamento. Y él escribe estas palabras ahí en Filipenses 3, 9 al 10. Dice así la palabra: y llegar a ser uno con Él. Ese era el deseo del apóstol Pablo, llegar a ser uno con Él, y lo está diciendo a la iglesia en Filipo y también a nosotros en este día. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Diga conmigo, es por fe. Y después en el 10 dice: ahora que yo he entendido que es por fe, que ya no es por las obras y por cumplir la ley solamente, sino que por la fe yo alcanzo la justificación y puedo profundizar en mi relación con Dios. Entonces, ahora que he entendido eso y que lo estoy viviendo y que lo aplico a mi vida y lo predico, dice: quiero conocer a Cristo. Es que no lo conocía el apóstol Pablo.
es que no lo conocía, es que no tenía una relación con Dios. Claro que sí, pero él quería profundizar más, quería ir más adentro, mejor, más fuerte. Quiero conocer a Cristo. Y además, ¿qué más? Diga conmigo, experimentar. Quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quería seguir experimentando, viendo los milagros del Señor, sintiendo el poder del Espíritu Santo, que fue el que levantó a Jesús de la tumba. Amén, hermanos. Así que el apóstol dice, quiero conocer a Jesús y quiero seguir experimentando más todavía el poder del Espíritu Santo en mi vida. Yo no sé si vos querés eso, pero yo también lo quiero. Amén. Y termina diciendo, también quiero sufrir con Él y participar de su muerte. También, si vienen los sufrimientos, también. Todo lo que venga por causa de Cristo, también lo quiero sufrir por amor a Él. O sea, estoy en esta causa, la de conocer al Señor y la de profundizar en mi relación con Él 100%, con patas y todo, sin reserva. Amén. En ese conocimiento. Y me impactó. Yo pensaba para mí, si el apóstol Pablo oraba de esta manera, ¿cuánto más? ¿Qué me queda para mí? ¿Qué queda para nosotros? Que todavía no hemos alcanzado quizás el conocimiento y la relación personal que tenía él con Jesús. Amén. Amén. Muchos conocemos a Dios de forma intelectual. Hay mucha gente que conoce a Dios. Vos salís a la calle y a alguien le preguntás si cree en Dios o si conoce a Dios. La mayoría, por lo menos en nuestro país, la gran mayoría te va a decir que sí. Ahora, vos preguntás, ¿cuántos de allá afuera tienen una relación con Dios? Porque hay un conocimiento que viene por información. Y mucha gente tiene ese conocimiento, información acerca de Dios. Pero somos muy poquitos los que tenemos una relación, una comunión con Dios. Y ahí tenemos que ir, hermanos, a la comunión con el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Alguien acá me puede decir, no, yo ya conozco a Dios, pastor, yo ya conozco la Biblia, llevo 20 años en el Evangelio. Yo te digo, y a lo que el Señor nos está llevando es a tener una relación con Él íntima, de vivir, de convivir, de hablar con Él, de tener comunión con Él, porque es la única forma de conocer verdaderamente a alguien. Amén. Yo conozco a mi esposa, hermanos, ahora que ya tenemos 16, ¿no? 16 años de casado, estamos transitando el año 17, ¿no? Y la conozco a ella, no porque haya estudiado acerca de ella, nadie me dio una enciclopedia, nadie me dio un curso antes de casarme con ella. Deberían habérmelo dado, hermano, eso debería venir, ¿no? Debería venir implícito para los chicos que se están por casar ahora en breve y los que ya se han casado hace poquito. No hay un curso, el conocimiento del uno del otro viene, Daniel y Erika, viene por relación, viene por comunión, viene por estar en la casa. Sergio y Luciana son las bodas que tenemos ahora más cercanas, vienen por la comunión. Amén, hermanos. Bueno, con Dios es igual, no vale solo lo teórico, hay que experimentar. Por eso el apóstol Pablo dice, quiero experimentar, quiero experiencia. Diga conmigo, yo también quiero experiencias. Yo quiero experiencia con Dios, hermano. Quiero experiencia con el Espíritu Santo. Eso es lo que va a cambiar nuestra vida, no una religión. No venir solo aquí a la reunión y cantar, sino experiencias con Dios. En tu casa, en tu cuarto, en el secreto, orando, buscando al Señor. Experiencias con el Espíritu Santo de Dios son las que nos dan el verdadero conocimiento de quién es el Señor y de lo que hace también. Amén. Diga conmigo, experiencia. Yo tengo experiencia con mi esposa. No es teórico, porque vivo hace 16 años con ella. Y yo sé cuando ella mira, sé cómo mira, sé cuando está bien, sé cuando está mal. Con una mirada nomás, hermano, ya he aprendido el secreto, ¿no? Yo creí que eso nunca lo iba a aprender, porque lo había visto en mis padres alguna vez. Que digo, yo decía de mis papás, decía esto algo raro tienen. Se comunican por telepatía, yo no sé cómo lo hacen. A veces yo preguntaba algo y estaban los dos ahí, se miraban nomás y decían los dos juntos, no. Y digo, ¿cómo es esto? ¿No? Es la mirada, ¿no? Que uno ya conoce, es los gestos, ¿sí o no, hermano? Amén. Y ya uno va conociendo. Ese conocimiento viene por experiencia y es lo que Dios quiere
con nosotros. No te conformes solo con la teoría, sino busca experiencias con el Señor. Y de eso nos está hablando el Señor en estos días, porque nos está llevando y nos está guiando a la intimidad con Él. Amén. Aprendimos el domingo pasado acerca de la alabanza, porque la alabanza es el primer paso. Diga conmigo, la alabanza es el primer paso. Y lo aprendimos, y bien, lo prediqué el domingo a la mañana y el domingo a la tarde, basándonos y centrándonos en ese salmo tan conocido que es el Salmo 100, versículo 4, que dice lo siguiente. Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Entren por esta es la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Entren por sus puertas con acción de gracia, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Amén. Así que la alabanza es lo primero. ¿Y qué es la alabanza, hermanos? La alabanza es resaltar los hechos del Señor, las cosas que el Señor hizo, las que hace y las que hará. La alabanza siempre está conectada con los hechos del Señor. Amén. Con los milagros que el Señor puede hacer, con el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Y cuando nosotros exaltamos el poder de Dios, lo que ocurre en nuestras vidas es que ese poder que estamos exaltando y esas obras maravillosas que estamos declarando que Dios las hace, empiezan a ocurrir más fuerte en nuestras vidas. Amén. Declaramos la sobrenaturalidad de Dios y esa sobrenaturalidad del Señor empieza a operar en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Yo les hacía acordar a ustedes el domingo pasado esa antigua canción que cantábamos ahí por los años 80 y en las campañas la gastábamos, hermano, no nos cansábamos de cantarla. Y decía: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, ¿cómo? Maravillosas. ¿Cómo decía el coro? Hay sanidad, poder, liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, hay sanidad, poder, liberación. Y se siente la presencia del Señor. Aquí se siente, ¿no? ¿No cantábamos así? Porque cuando alabamos a Dios, suceden cosas. Ahora, cuando nos quejamos, cuando estamos amargados, cuando estamos pesimistas, cuando nos enojamos con Dios y no hay alabanza en nuestra boca, que brota de nuestro corazón, por supuesto, sale de nuestros labios, pero nuestros labios hablan de lo que hay en nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, hermanos. Y si hay gratitud al Señor, siempre la gratitud va ligada, va de la mano con la alabanza. Cuando alguien empieza a dar gracias a Dios, alaba al Señor. Gracias por este día que tú has hecho, Señor. Gracias por los alimentos que tú nos has dado, Señor. ¿Te das cuenta? Alabas al Señor y exaltas las obras del Señor. Esas obras empiezan a ocurrir en tu vida cada vez más. Amén. Ahora, si hay queja, Señor, ay, ¿se acuerdan del ay? Siempre lo mismo, siempre comemos lo mismo. Ay, otra vez lenteja, otra vez polenta, Señor, otra vez, ay, Señor, ¿no? La queja, hermanos, lo que atrae es más queja, te venís abajo completamente. Pero demos gracias a Dios, amén. Aún por lo poquito que haya, si hay poquito, gloria a Dios. Si hay mucho, gloria a Dios. Si hay más o menos, gloria a Dios. Amén. Si tenemos que ayunar un día, no le va a venir mal a ninguno, gloria a Dios también. Amén, hermanos. Y la alabanza produce milagros de Dios. Los hechos de Dios empiezan a ocurrir cada vez más frecuentemente en nuestras vidas. Amén. Aún con los niños tienen que alabar al Señor. Amén, los niños y las niñas que tengo acá. Hay que alabar al Señor, ¿verdad? En todo momento. La alabanza de los niños le agrada al Señor un montón. Amén. Cuando ustedes danzan acá, eso es alabanza para el Señor y dan gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que diga conmigo, la alabanza es lo primero. Entrar por su puerta. Y cuando el salmista estaba hablando ahí de las puertas y de los atrios, dice, entren. Le estaba diciendo al pueblo. Claro, en los días del rey David estaba el tabernáculo. Y allí el tabernáculo estaba en Silo, si no me equivoco, en el lugar donde estaba el tabernáculo en los días del rey David. Pero él hablaba de esa alabanza al entrar por las puertas. Y por eso el miércoles pasado
tomé el modelo y la figura del tabernáculo. El tabernáculo fue un diseño que Dios le dio a Moisés. El Señor se lo transmitió en el monte Sinaí. Él subió 40 días al monte cuando el pueblo había sido liberado de Egipto. Ahí en el desierto se aparta con Dios. Moisés era un hombre que tenía relación con Dios, por lo tanto tenía experiencias con el Señor. Y una de esas experiencias fue que el Señor le bajó el modelo del santuario del cielo. Se lo bajó, el diseño, se lo mostró y le instruyó que ellos edificaran también un santuario para el Señor, un tabernáculo de reunión de todo el pueblo. Amén. Y ahí aprendíamos algunas medidas y algunas cuestiones de ese tabernáculo. No sé, Cintia, si tenemos alguna foto del tabernáculo, si tenemos alguna de que sale el completo. No se ve muy bien, hermanos, pero bueno, algo por lo menos vamos a distinguir. Bueno, esas son las de hoy. Eso es del lugar santo. No sé si tenemos alguna de que haya quedado del miércoles, que vimos el santuario completo, el tabernáculo completo. Esas son del día miércoles. Esta es la de hoy. Esta quitarla, porque si no me spoileamos la predicación. No, es broma. Ese tabernáculo, hermanos, Dios lo instruyó. Y en el primer era un rectángulo, ¿verdad? Hecho con madera y también con telas. Dios, ahí está toda la instrucción. Encontramos todos estos versículos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 26 hasta el capítulo 30. Ahí en esos 4 capítulos te muestra todo el diseño que Dios le dio a Moisés. Y después, cuando Moisés bajó del monte, lo transmitió al pueblo y lo hicieron tal cual como el Señor lo había mandado. Amén. Así que tenía este tabernáculo, se dividía en 3 partes, 3 secciones bien determinadas. Número 1, los atrios. Diga conmigo, los atrios. Que la palabra atrio significa patio, hermano. Así que era el patio, era lo primero. Entraban por las puertas y estaba el patio. Después el lugar santo, que ya era el tabernáculo en sí, ya era un lugar techado con pieles y bueno, con un montón de elementos. Estaba hecho también con madera, forrado en oro, etcétera, etcétera. Pero ahí estaba el lugar santo como el segundo lugar o la segunda estancia. Y después un tercer lugar más profundo todavía, que era el lugar santísimo. Amén. Y ahí es donde se manifestaba la gloria del Señor, en el lugar santísimo. Pero todo el habitáculo, todo el tabernáculo estaba lleno de la presencia de Dios. Claro que sí. Era el lugar donde se congregaba el pueblo. Y aprendimos que ese tabernáculo el Señor le instruyó que tenía que estar ubicado en el centro. Las 12 tribus de Israel estaban distribuidas y el tabernáculo tenía que estar en el centro, que todas las tribus tuvieran acceso a ese lugar rápidamente, a la misma distancia. Así que así lo hicieron y así se ubicaba. Aun cuando el pueblo se movía, ¿se acuerdan que en el desierto, cuando la nube se movía, el pueblo tenía que moverse detrás de la nube? Y levantaban, por eso era una carpa, por eso era una tienda, porque tenía que ser así, movible, tenía que ser desarmarse y volverse a armar en otro lugar. Y en las diferentes estancias, siempre cuando se armaba, se edificaba, se volvía a establecer en el centro de todo el campamento, que no era pequeño, hermano. Eran los que salieron de Egipto, eran aproximadamente 2 millones de personas. Después en el desierto crecieron mucho más, se multiplicaron mucho más. Así que era un buen número la congregación de Israel. Amén, hermanos. Y aprendimos que en ese primer lugar, en esa primera instancia, estaba la puerta. Número 1, la puerta. Diga conmigo, la puerta. Y la puerta representaba, porque este tabernáculo es un modelo, hermanos. Este tabernáculo es una figura. Siempre Dios nos va a hablar con cosas naturales para enseñarnos principios espirituales. Amén. Siempre Dios lo va a hacer así. Jesús mismo lo aplicó así. Cuando enseñaba en parábolas, hablaba de algo natural y después decía así: semejante a esto es el reino de los cielos, y aplicaba el principio espiritual. Amén. Un hombre vio un tesoro en un campo y ese hombre compró el campo, ¿no? Y el Señor enseñaba la cosa, el punto terrenal o natural, y después lo aplicaba a un principio espiritual.
De la misma manera, nosotros viendo la palabra y viendo al pueblo de Israel y todo el proceso que Dios tuvo con ellos, podemos aprender principios para nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Y nosotros podemos aprender a adorar a Dios ahora en el verdadero lugar de adoración, que es un lugar espiritual, no terrenal, no hecho por manos de hombres, sino el santuario celestial de Dios. Amén. Así que este tabernáculo era un tipo, era un modelo, era un ejemplo, era una ilustración. Nosotros lo podemos ver como ilustración de lo verdadero. Es el mapa que nosotros podemos ver, pero ahora uno no camina sobre el mapa, uno no transita sobre el mapa. El mapa está para guiarnos, uno transita lo verdadero, el terreno, la ruta, pero tenés el mapa para ser guiado, o el GPS. De la misma manera es la Biblia, y los modelos que encontramos en la Biblia son el GPS para nosotros, pero lo podemos vivir en nuestra vida. En este transitar nosotros podemos entrar al santuario celestial y ser verdaderos adoradores de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Ahora lo vamos a ir viendo con mayor exactitud. El verdadero lugar de adoración. Así que acá en los atrios estaba la puerta. Aprendimos el miércoles que Jesucristo es la puerta, representa a Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta. Y si alguien, si una persona, un hombre, una mujer no recibe a Cristo en su corazón, es imposible que tenga una relación con Dios. Si no tenés a Cristo en el corazón, no hay comunión con el Señor. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, nos dice la palabra. Amén. Así que hay que aceptar al Señor, la vida, la muerte, la resurrección del Señor. Aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, y empezamos a profundizar en una relación con Dios. Hay que entrar por la puerta. Tocar al que tenés al lado y decirle: hay que entrar por la puerta, no queda otra. No hay opción. Amén. Para nosotros no hay tal cosa como pedirle a una virgen, a un santo, al gauchito Gil, a la difunta Correa. Todo eso, hermanos, es engaño del diablo. Detrás de todo eso hay demonios operando que engañan a la gente. Amén. Otras religiones, no. El mundo dice: todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. No, eso es mentira, es una mentira del diablo. El único camino es Jesucristo. La única puerta es Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque Él es el único y el verdadero camino. Amén. Lo que pasa es que el enemigo actúa de maneras tan estratégicas, hermanos, que a veces, como no puede negar eso, lo que hace es poner muchos otros caminos y hacerle creer a la gente que hay muchas otras posibilidades, otras religiones, otras formas de culto. El único camino y el único acceso al Padre que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la puerta. Y lo primero que se veía en el tabernáculo, en los atrios, cuando uno entraba por la puerta, era el altar de bronce. Ahí se encontraba el lugar donde se quemaban las ofrendas. Ese era un lugar impresionante, hermano, porque la gente traía ahí sus animales, traía sus ofrendas, traía lo que tenía del ganado para que sea sacrificado para el perdón de los pecados. Entonces los atrios, hermano, era un lugar sangriento. Era un lugar de mucho ruido, porque ahí había los gritos de los animales que eran sacrificados, había bullicio de gente, había muchos sacerdotes trabajando ahí en el lugar, oficiando en ese lugar. Así que te encontrabas con el altar de bronce, ahí era donde eran sacrificados, y el altar de bronce representa y simboliza la cruz de Cristo. Diga conmigo: la cruz del Señor. Cuando venimos a Cristo nos encontramos con la cruz. Y sin cruz, hermanos, no hay perdón de pecados. Ahí el Señor ofreció su vida, ahí fue sacrificado, ahí derramó su sangre también para el perdón de todos los pecados de la humanidad. Amén. Diga conmigo: altar de bronce, la cruz de Cristo. Amén. Y sin cruz, hermanos, no podemos avanzar más adentro todavía. Por eso se nos tiene que revelar
la cruz de Cristo, la muerte del Señor Jesucristo. El libro de Romanos dice que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo resucitó de entre los muertos, o sea, creemos en la obra redentora de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, entonces habrá salvación para nuestras almas, habrá perdón de nuestros pecados y cambiará nuestro camino. Íbamos destino al infierno, pero ahora nuestro destino es el cielo, es un lugar de gloria con Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Ese es el altar de bronce, el altar del sacrificio. Y después, el tercer elemento que había en el tabernáculo era la fuente de bronce. Fíjate que acá en el lugar de los atrios del patio todo era de bronce. Ese era el metal que predominaba en ese lugar. Allí estaba el lavacro de bronce, la fuente de bronce. Era una fuente grande. Ahí había agua en esa fuente y la usaban los sacerdotes para limpiarse, para lavarse. Habían estado trabajando todo el día, además al rayo del sol, porque ese lugar era un patio, imagínense, en el medio del desierto, hermanos, y trabajando desde la mañana. Los sacrificios empezaban a la mañana y terminaban a las 3 de la tarde, se realizaba el último sacrificio. Así que ahí estaba, y eso era, hermanos, sangre por todos lados, ¿no? Porque había que untar la sangre en los cuernos del altar. Después se echaba la sangre en la base del altar, y los sacerdotes, por supuesto, ensuciaban sus manos, ensuciaban su ropa también, se ensuciaban la cara también. Imagínate, ¿no? Si nosotros a veces hacemos un asadito, hermano, y terminamos todo, ¿no? ¿Sí o no? Los varones acá. Y termina uno todo transpirado, imagínate. Ese altar tenía más o menos, esta era la altura, ¿no? De bronce, era todo un cuadrado así, y ahí se ponían los animales con un enrejado, una parrilla, se ponían ahí los animales. Eso era en medio del desierto, hermano. Ahí transpiraban la camiseta los sacerdotes, bien, ¿sí o no? Entonces después tenían que ir a la fuente y lavarse ellos, limpiarse, los sacerdotes que estaban oficiando allí en el altar. Pero después otros turnos de sacerdotes que iban a entrar al lugar santo también tenían que pasar por la fuente de bronce. Y la fuente de bronce, hermanos, representa en nuestras vidas la santificación, el proceso de santificación, lo que nosotros tenemos que hacer. Amén, hermanos. Diga conmigo, el altar de bronce es lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, la fuente es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que limpiarnos cada día. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que santificarnos cada día en el nombre de Jesús, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, lo que se nos pega del mundo, porque a veces vamos a trabajar, hermanos, y el polvo del mundo nos vamos ensuciando de comentarios, de malas palabras, de un chiste grosero, de una mala noticia, y a veces todo eso se nos va pegando. Y cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, cuando llegamos a nuestra casa, tenemos que limpiarnos de todo esto para poder profundizar con Dios. Amén, hermanos. Así que Dios nos hace santos en Cristo Jesús. El altar representa la justificación de Cristo para nosotros, y eso es como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el sentido de la palabra justificación. Cuando el Señor nos hizo justo, ese sacrificio, hermanos, hace que nosotros podamos presentarnos delante de Dios sin pecado. No porque nosotros no tengamos pecado, sino porque Cristo no pecó. Y a través de Él nosotros podemos presentarnos delante de Dios. ¿Te das cuenta? No es por tus obras. Decirle al que tenés al lado, no es por tus obras, es por la obra de Cristo. Sacudilo, que no se duerma nadie, hermanos, hoy acá. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Estamos aprendiendo? Estamos repasando, pero Dios nos está hablando fuertemente a cada uno de nosotros, y que esto tiene que entrar, hermanos, y se nos tiene que grabar en nuestro corazón, porque el Señor nos está llevando en un camino hacia una intimidad más fuerte con Él. Amén. Pero el sacrificio de Cristo ya fue hecho. Ahí está nuestra salvación, nuestra justificación. Pero después nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ir limpiándonos. Hay cosas que tenemos que ir dejando de la vieja vida. ¿Cuántos sabían esto? Pensamientos que tienen que ir cambiando, formas de hablar que tienen que ir cambiando. ¿Sí o no, hermanos? No puede ser que un creyente tenga 2 años, 5 años
en el Señor y todavía diga malas palabras, por ejemplo, todavía insulte, ¿no? Tenés que ir a la fuente y tenés que lavarte porque el Señor ya te justificó. Pero ahora hay algo que vos tenés que hacer. ¿Sabés qué tenés que hacer? Tenés que aprender a morderte la lengua. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Cuando venga, cambia las palabras, ¿eh? Y decirle: Dios te bendiga. En el nombre de Jesús te bendigo. ¿Sí o no? Amén. Cuando te golpeas el dedo con el martillo, o cuando alguien te pisa el callo, en vez de soltar lo que soltabas en la vieja vida, ¿no? Decía: aleluya, gloria a Dios, y le das alabanza al Señor. Amén. ¿Qué me dicen, hermanos? Eso es cambiar, ¿no? Eso es lavar nuestra vida, ir cambiando pensamientos, malos hábitos que tenemos, en el nombre de Jesús. No te acostumbres, no pienses: bueno, el Señor me perdona, Dios es bueno. No, claro que Dios es bueno, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer también. Sin Cristo, sin el altar de bronce, el sacerdote no podía pasar al lavacro. ¿Te das cuenta? Es una sucesión, es un proceso, es una cadena. Así que lo primero es la justificación de Cristo, pero después hay una obra que nosotros tenemos que hacer. Si no, nadie la va a hacer por nosotros. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos me dicen amén a esto? Si vos sos dado al vino, por ejemplo, el Señor te hace libre de esa atadura. O si tenés problemas con las drogas, o con la pornografía, o con la inmoralidad, no lo sé, lo que sea, cualquier tipo de pecado, o con pecados que son más de adentro, no tan notorios, como la envidia, como el orgullo, como los celos, todo eso. Si vos tenés lucha con eso, Dios te hace libre de eso. Y la obra del Señor Jesucristo es que rompe esas cadenas y ese poder del pecado sobre tu vida. Ahora, después vos tenés que lavarte. Vos hay algo que tenés que hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Si vos tenés problemas con el alcohol, lo que vos tenés que hacer es no irte a una fiesta donde hay alcohol, no irte a comer un asado con tus amigos que se toman todo el fernet que haya en Córdoba. ¿Sí o no, hermano? Entonces eso es lo que vos tenés que hacer, eso es ir a la fuente y decir: me separo de eso porque quiero consagrarme para el Señor y quiero dejar este mal hábito, este vicio. Si vos sabés que hay una vecina que cada vez que te juntás con ella le sacan el cuero a medio mundo, y estás cayendo en el pecado del chusmerío, ¿no? ¿Sabían que eso está en la Biblia, el chusmerío? No, el chusmerío no, el chisme, ¿no? El chisme, la habladuría, la murmuración, vamos a decirlo bíblicamente, ¿no? Pero el pecado de la sacada de cuero, si vos ves que cuando te juntas con alguien brota eso, no te juntes más con esa persona, o por lo menos por un tiempo. No te juntes hasta que vos estés fortalecido. Amén. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Y nos vamos limpiando, nos vamos purificando. Si vos ves que hay algo en las redes, si vos entras a las redes y sos tentado a ver cosas obscenas o lo que sea, no entres. Eso es ir a la fuente. No le des lugar. No pase tanto tiempo allí, porque viene la tentación, y si sos propenso a eso, lo más probable es que si seguís allí vayas a caer. Amén. Deja el teléfono ahí a la vista. No agarre el teléfono a no ser que esté con gente presente ahí, que no tengas la tentación. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre del Señor Jesús. Así que ahí estaba, la fuente representa. Además, la fuente tenía una característica hermosa, hermanos, y es que era de bronce. Y ustedes saben que en la antigüedad, en aquellos días, no había los espejos. No eran como en nuestros días, de vidrio, de cristal. No había ese tipo de espejo. Y los espejos que había en aquellos tiempos eran de bronce. Era el bronce pulido, y las mujeres eran las que se encargaban de limpiar y pulir el bronce. Y a veces de pedazos de bronce hacían un espejito, ¿no? Y ahí se miraban y decían: espejito, espejito. Y justamente la fuente de bronce fue hecha de una ofrenda de muchas mujeres que eran consagradas, doncellas que eran consagradas a Dios y ofrendaron sus espejos. Eso está ahí en la palabra. Fue una ofrenda de las mujeres que trajeron sus espejos en un símbolo de que ya no querían estar viéndose a ellas mismas, sino que querían ver a Dios, que su rostro vea a Dios, y ofrendaron sus espejos. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántas mujeres acá están dispuestas a ofrendar sus espejos? ¿Ah? En vez de pasar tanto tiempo en el espejo, pase más tiempo con el Señor, hermana querida. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermana.
Amén. Y los varones van a decir gloria a Dios también, ¿no? Porque los varones a veces estamos esperando ahí para entrar al baño, ¿no? Estamos media hora ahí. ¿Te queda mucho, cariño? Sí, ahí voy, ahí voy. ¿No? Esas mujeres ofrendaron sus espejos y de esa ofrenda se hizo el lavacro, la fuente. Y esa fuente estaba bien pulida, estaba bien brillante. Tal es así que era como un espejo. Así que los sacerdotes cuando venían y se lavaban, se limpiaban, en la misma fuente se veían. Y corroboraban que no tuviesen ninguna suciedad, ningún poquito de sangre o de carne, o que les haya quedado alguna mancha del carbón o de las brasas. Amén. Esa es la fuente de bronce. Representa lo que nosotros hacemos, y cuando nos miramos a la luz de la palabra nos vemos como en un espejo, y la Biblia nos dice lo que está bien y lo que está mal, con lo que tenemos que seguir en nuestra vida y lo que tenemos que dejar en nuestras vidas. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Tenés que pasar por la fuente. Diga conmigo, tengo que pasar por la fuente. Si quiero intimar con Dios, si quiero profundizar en mi relación con Dios, tengo que pasar por la fuente de bronce cada día. ¿Cuántos me dicen amén? Porque era todos los días, hermano. Mañana y tarde los sacerdotes se limpiaban antes de empezar a oficiar, y cuando iban a dejar sus turnos se lavaban, se limpiaban, se purificaban para Dios. Eso era ley delante del Señor. Amén. Ahora quiero que avancemos un poquito más, hermanos, y que podamos meternos en el lugar santo. Diga conmigo, lugar santo. Dígalo un poquito más fuerte, lugar santo. Porque ahí vamos a ir. Miren, hermanos, en los atrios había alabanza a Dios. Se reconocían las obras del Señor, los milagros del Señor. Cuando el pueblo se reunía en el día, por ejemplo, de la propiciación, en el día que se reunían una vez al año y celebraba todo el pueblo junto, no era ya que cada uno traía su sacrificio, sino que había un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. En ese día todo el pueblo se reunía, y en los atrios había alabanza, en los atrios había bullicio, gritos de alabanza para Dios. Pero el lugar santo ya era diferente, y el lugar santo nos habla de adoración. Diga conmigo, adoración. El lugar santo nos dice y nos habla de adoración a Dios. Es más profundo, es más íntimo, es más secreto. La alabanza nos habla de los hechos de Dios, de lo que Dios puede hacer, pero la adoración se centra en lo que Dios es, en lo que el Señor es, en su esencia. Por eso en la adoración nosotros exaltamos la santidad de Dios. Exaltamos, por ejemplo, el amor de Dios, porque Dios es amor. Exaltamos la pureza del Señor. Ahí exaltamos la divinidad de Dios. Tú eres Dios, tú eres el Señor, eres el único Dios verdadero. En la adoración se sobresale lo que Dios es, la esencia de Dios. Amén. Y de la misma manera que cuando alabamos a Dios se activan los hechos de Dios en nuestra vida, cuando nosotros entramos más profundo y nos metemos en la adoración al Señor, lo que se impregna en nuestras vidas es el ser de Dios. Amén. No solo los hechos, no solo la mano de Dios moviéndose sobre nosotros, sino que ahora el corazón de Dios está con nosotros. Amén. La adoración no busca la mano de Dios, busca el corazón del Señor. Es una relación más íntima, es una relación más profunda, más cercana al Señor. Y allá el Señor nos quiere llevar a nosotros como iglesia. Hermanos, Restauración y Vida, el Señor quiere que profundicemos con Él. El Señor quiere que vayas más profundo en tu casa, en tu oración, en tu intimidad con el Señor, en nuestras reuniones también. Gloria a Dios por la alabanza, es necesario. Es precioso cuando le alabamos al Señor, y lo vamos a hacer. Entramos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, y danzamos para Dios como hemos aprendido. Aplaudimos como cantábamos hoy, ¿no? Aplaudan hoy, pa, 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 pa. Eso es alabanza para Dios. Danzas, saltos, gritos para Dios los tenemos que hacer,
porque se activa lo sobrenatural de Dios. Pero cuando entramos en la adoración, se empieza y se activa en nosotros el ser de Dios, la esencia de Dios, la imagen de Dios empieza a ser formada en nosotros. Amén. Nuestro corazón empieza a ser transformado y empieza a ser como el corazón de Dios. La mente de Cristo empieza a ser en nosotros. Cambia, transforma nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. Todo empieza a cambiar en nosotros cuando nos exponemos a la presencia de Dios en adoración. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. El lugar santo representa los lugares celestiales donde el creyente está sentado por la fe con Cristo en el verdadero santuario celestial. Ya no adoramos en ese tabernáculo. Ese tabernáculo es un modelo, como dije, es un ejemplo. Pero hoy, hermanos, ya no adoramos en ese tabernáculo. Ya no hay sacrificio en nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Pero tenemos la opción, porque estamos nosotros por la fe sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Cuando adoramos al Señor podemos entrar en el verdadero santuario celestial y ministrar en la presencia de Dios. Amén. Miren lo que dice la palabra. Leamos en Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra: y juntamente con Él, o sea con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Así que aunque nosotros estemos naturalmente acá viviendo en la tierra, hermanos, espiritualmente nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Y cuando vos entras en la adoración verdadera, podés experimentar esa gloria de Dios. El cielo lo podés experimentar aquí en la tierra. Amén. Tu casa puede ser una casa de oración, puerta del cielo. ¿Sí o no? Como he dicho de este lugar, casa de oración, puerta del cielo. El cielo se empieza a manifestar para los que creen, los que lo aceptan, los que lo quieren vivir, y aquellos que atraviesan la puerta, el altar de bronce y también el lavacro, la fuente de bronce. Algo diferente empieza a pasar en tu vida, algo diferente empieza a pasar en tu mente. Dios empieza a transformarlo todo. Tu visión de la vida cambia radicalmente, tus prioridades cambian radicalmente cuando vos te transformás en un verdadero adorador que anhela adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cambian las prioridades de tu vida. Amén. Y Dios empieza a ubicarse en el primer lugar, en el centro de tu vida. El atrio habla de salvación. Dios salva al pecador. Pero el lugar santo nos habla de adoración. Y miren, yo lo anotaba de esta manera. Si hay alguien que está apuntando, apúntelo así, porque el Señor me lo mostraba de esta manera. Dios hace al pecador salvo, y esa es la alabanza en los atrios. Dios me salvó. La alabanza brota por el mayor milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que es la salvación de nuestras almas. Estábamos perdidos y el Señor nos ha salvado. Estábamos en tinieblas y el Señor nos trajo a la luz. Estábamos muertos y hemos resucitado espiritualmente en Cristo Jesús. Eso es para darle alabanza al Señor. Dios hace al pecador salvo, pero también lo lleva a ser un verdadero adorador. Así que no se queda solo en la salvación. No te quedes solo en la salvación. Toca al que tenés al lado y decirle: no te quedes solo en los atrios, no te quedes solo en la salvación, o alabando a Dios por la salvación. Gracias, Señor, por la cruz. Gloria a Dios, lo hacemos, pero no nos quedamos ahí solamente. Amén. No seas un creyente o una creyente de atrios solamente. Me dicen amén los servidores que están atrás también. Amén. Estén aquí conmigo, hermanos. Estén aquí, aprovechen. Aprovechen que hoy no somos muchos, que no hay tanto trabajo, y estemos aquí en la palabra. Amén. Que nadie esté en el partido. ¿Hay alguien acá que está escuchando el partido? Vamos, le quitamos el teléfono, le sacamos los auriculares. Amén. ¿Está todavía en partido? ¿O no? Ya terminó. ¿No? Hoy jugaba Belgrano e Instituto, ¿no? No sé si están jugando ahora,
Pero por favor, que ya la otra vez en el otro clásico ya me contaron algunos chicos que había algunos que estaban con el auricular acá. No, hermano, por favor. Menos mandando un WhatsApp o menos estando en las redes. Cuando estamos acá en la palabra de Dios tenemos que tener ese respeto. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Se comprende, hermanos? Amén. En el nombre de Jesús. Muy bien, ¿qué estaba diciendo? ¿Dónde estaba? ¿En qué punto me quedé? Que no nos quedemos en los atrios. No te quedes en los atrios, tenés que avanzar al lugar santo. Amén. No te quedes solo en la alabanza, sino que hay algo más profundo. Dios te quiere hacer un verdadero adorador, que puedas adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Quiero que lo leamos. San Juan capítulo 4 versículo 23. San Juan capítulo 4 versículo 23 y 24. Miren lo que dijo el Señor Jesús allí. Juan 4, 24, 23 y 24. San Juan 4, 23 al 24. Eso no está en las notas, ¿sabes, Cintia? Pero bueno. Mas la hora viene, va por ahí, ¿verdad? El versículo. Mas la hora viene y ahora es, fíjate, en los tiempos de Jesús, ¿no? En tiempos de Cristo, Jesús anuncia lo que iba a pasar después de su muerte y su resurrección. O sea, hay un tiempo que se acaba. Ese más la hora viene, es la hora que estamos viviendo se va a terminar. Se está acabando el viejo sistema de adoración o la antigua forma de adoración se está concluyendo. En Cristo terminó un modelo, hermanos, y empezó otro tiempo. Amén. Después de Cristo hay otro sistema de adoración. Ahora es en espíritu y en verdad. Amén. Ya no hay que derramar sangre porque ya fue derramada la sangre del Cordero perfecto una vez y para siempre. Pero ahora hay que adorar en espíritu y en verdad. Somos nosotros esos verdaderos adoradores. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Así que Dios nos quiere transformar a nosotros, no solamente en gente que le alaba en los atrios, sino en gente que ahora caminan, avanzan, crecen en una verdadera adoración. Verdaderos adoradores que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos hacia esa profundidad con Dios. Ahora, para entrar al lugar santo, había un velo que separaba ese lugar. Ahora sí, Cintia, si podemos poner la foto, esa que pusiste, creo que es del rectángulo. Era el lugar santo, estaba distribuido de esta manera. Ahí lo vemos un poquito, ¿no? ¿Lo pueden ver, hermanos? Por lo menos distinguirlo un poquito. Era un rectángulo y acá abajo hay un primer velo que era color azul y púrpura. Era una cortina, eso era un velo, era una cortina bien gruesa, era de lino cruzado, entretejido. Eran casi como unas paredes esas cortinas, y separaba el lugar santo de los atrios del patio del tabernáculo. Entonces había un primer velo que separaba el atrio del lugar santo, y después había un segundo velo que es el que vemos ahí arriba, que es el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. La diferencia entre estas dos cortinas simplemente era esos querubines que están bordados allí. El velo que separaba el lugar santísimo tenía esos ángeles ahí, querubines bordados en el velo. Esos querubines representan los ángeles que el Señor puso allá en el Edén. Cuando Adán pecó y fue destituido de la gloria de Dios, el Señor tuvo que defender esos árboles, el árbol de la vida, de la ciencia de la vida, con dos querubines con espadas, para que el hombre ya no tenía acceso por causa del pecado. Ese velo representa eso, esa separación de Dios y del hombre. Amén. Gracias al Señor Jesucristo, ese velo literalmente, hermanos,
el día que Jesús murió en la cruz, dice que el velo de arriba a abajo se rasgó. Amén. Y por eso yo hoy puedo estar predicándote esto. Por eso hoy nosotros podemos ser verdaderos adoradores, porque podemos atravesar el velo en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Es un milagro poderoso. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romano dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero en Cristo Jesús hemos sido reconciliados con Dios, y hoy podemos nosotros adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Si nos da el tiempo, hermanos, vamos a ver los elementos que había y vamos a estudiar acerca de la representación o lo que simbolizaban estos elementos del lugar santo y aplicarlo a nuestra vida. Lo primero que encontramos en el lugar santo es el candelabro. Era una pieza de oro macizo. La Biblia lo describe como de una sola pieza. Esto fue labrado con un talento de oro. Un talento de oro tenía más o menos la equivalencia a unos 35 kilos de oro, y fue trabajado por un hábil artífice y fue hecho este candelabro. Tenía 7 brazos, ¿no? Un mástil principal y 3 brazos a la izquierda y otros 3 a la derecha. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Una base también, y ahí está el candelabro. El trabajo de los sacerdotes que entraban, tenían que entrar por turnos al lugar santo. El trabajo de ellos era en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Y en este punto del candelabro ellos tenían que mantener ese candelabro encendido. Las mechas tenían que estar constantemente encendidas. En primera instancia, cuando se estableció el tabernáculo, esas mechas fueron encendidas con brasas del altar de bronce. Ese altar de bronce, cuando se inauguró, vamos a decirlo así, o cuando se entregó el tabernáculo al Señor, descendió fuego del cielo y el Señor consumió el holocausto en el altar de bronce del patio, y ahí se encendieron los carbones, se encendió ese altar y nunca cesó de estar encendido. Todo lo demás que se encendía en el lugar santo tenía que ser con brasas de ese altar. Amén. No podía entrar otro tipo de fuego, no podía entrar otro tipo de brasa. Amén. En una ocasión hubieron unos sacerdotes que quemaron incienso en el lugar santo con fuego extraño, con otras brasas y con otro tipo de incienso, y nos dice la palabra que salió fuego de la misma presencia de Dios, salió fuego y los mató, los consumió. Amén. Solo valía el fuego del altar. Solo vale en nuestras vidas la obra de la cruz. Recuerdan, el altar representaba la cruz de Cristo. Amén. Sin la cruz de Cristo nada puede ser transformado en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Así que ese candelabro tenía que estar encendido constantemente, y el trabajo de los sacerdotes era mantenerlo. Entraban en la mañana, se fijaban, y lo que hacían ellos era cargarlo, los depósitos que tenía el candelabro. Te das cuenta que tenía los mástiles con depósitos. Allí ellos lo cargaban de aceite. El aceite, ahí en esos capítulos que te dije, del 26 al 30 de Éxodo, ahí encontramos también cómo se realizaba el aceite. Debían prepararlo el mismo pueblo con olivas machacadas, y de ahí se sacaba el aceite, y tenía que haber provisión todos los días para que eso nunca se apagara. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque en el lugar santo, como era un lugar cerrado, era un habitáculo cerrado, acá ya no había luz del sol como en el patio. En los atrios la luz natural alumbraba, pero en el lugar santo era un lugar oscuro y se necesitaba la luz del candelabro. Amén. Siempre tenía que estar con aceite, y ese era el trabajo de los sacerdotes. ¿Qué representa esto en nuestra vida? ¿Qué representa este elemento de iluminación y de fuego en nuestras vidas? Representa al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. La obra del Espíritu Santo en nosotros.
Hermanos queridos, el Espíritu de Dios tiene que arder en nuestros corazones constantemente, día y noche tiene que arder en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 2, cuando los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, y dice la palabra que empezaron a hablar en nuevas lenguas, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y se le aparecieron a ellos como lenguas de fuego, llamas de fuego en sus cabezas. Esos estaban prendidos fuego, hermano, ¿sí o no? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, día y noche, que estemos ardiendo para Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Así que los sacerdotes entraban y inspeccionaban y veían que no faltara aceite en los depósitos hasta el siguiente turno de sacerdote. Y después lo que hacían también era cortar las mechas que estaban endurecidas por el tiempo, que ya estaban muy quemadas, también las cortaban y las renovaban. Eso se hacía con mechas de lino. Era todo un trabajo que hacían muy meticuloso para que nunca se apagara el fuego en ese candelabro y siempre hubiese luz en el lugar santo. Amén. Tocarle, hermano, que tenés al lado, decirle que no se apague el fuego del Espíritu Santo en tu vida, hermano. Amén. No se apague el fuego en nosotros constantemente. Necesitamos ir a la presencia de Dios y ser lleno, que nuestro depósito sea lleno del aceite, de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Había una antigua canción también que cantábamos cuando yo era chiquito, que decía algo así: pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy, y me gozaré y me alegraré. Sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. Aleluya. Pon aceite en mi vida, Señor, ¿no? Y era medio cuarteto, ¿no? El ritmo, como todas en aquella época, ¿no? Arrancábamos y eran todas enganchados, ¿no? Pon aceite. Pero es una verdad, hermano, como esta casa. Necesitamos el aceite del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que nuestro depósito todos los días. Fíjate, hay una enseñanza acá, mañana y tarde. Diga conmigo, mañana y tarde. Mañana y tarde necesitamos ir a la presencia de Dios, entrar al lugar santo y verificar cómo está nuestro aceite o de qué está lleno nuestro depósito. Porque si está lleno de otras cosas, hermanos, que no sea el aceite del Espíritu de Dios, tu lámpara se va a apagar, se va a oscurecer, tu visión se va a oscurecer, no vas a tener luz, tu vida empieza a entenebrecerse, empieza a confundirte. Amén. Llenos del Espíritu de Dios. Esa lámpara de 7 brazos representa al Espíritu de Dios y su obra en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Seamos llenos del Espíritu de Dios. Eso lo dice el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa? Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Hermano, no te llenes de vino. Más bien, llenate del Espíritu de Dios, del aceite, de la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué el apóstol Pablo pone este ejemplo? Hermano, es muy sencillo. No es que esté hablando en contra del vino específicamente, aunque sí cuando es en exceso. Pero lo que él está queriendo decir es que cuando nosotros consumimos mucho vino, ¿qué pasa con nuestro cuerpo, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Alguno que se haya tomado alguna vez acá? Ninguno se anima a decirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo, hermano? ¿Qué pasa cuando hablamos, hermano? Uno está fresco y hablamos bien, pero cuando tenés 2 copas, ya empezás a ponerte alegre, ¿no? Cuando tenés una botella de vino, hermano, ya empezamos a hablar, ¿no? Se nos empieza a trabar la lengua, ¿no? Empezamos a... ¿Por qué? Porque ya no tenemos control de nuestro cuerpo, ¿sí o no? Ya no calculamos, ¿no? El borracho quiere subir la escalera, ¿no? Y viene, ¿no? Porque perde el control del cuerpo, se va agarrando, ¿no? de las cosas. ¿Sí o no, hermanos?
pierde el control. Lo que quiere decir ahí el Espíritu Santo, no pierdan el control con el vino, más bien pierdan el control por la llenura del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Que no sean tu fuerza, que no sea tu manera, sino que el Espíritu Santo te llene así, como el vino, que te hace perder el control de tu vida. ¿Sabes que cuando alguien puede ser muy tímido, pero cuando toma bastante se desinhibe, ¿no? Y vemos a gente que a veces no habla, pero cuando tiene unos tragos de mano no se lo puede parar, ¿no?, de hablar. Y se desinhibe. Y alguien que no baila, que no se mueve, de repente con unas copas de más empieza a bailar y no tiene problema, ¿no? Amén. Bueno, la gente que está llena del Espíritu de Dios en la iglesia no tiene ningún problema con danzar para Dios, ¿sí o no? Porque quiere expresar su alabanza. La llenura del Espíritu Santo te desinhibe, hermano. Y cuando tu lámpara está apagada, no te animás a hablarle a nadie de Cristo. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, estás esperando que alguien se te cruce para decirle: Cristo te ama, Dios te ama, Dios hizo esto en mi vida, vos necesitás, venite a la iglesia conmigo. Lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Pero si no estás lleno, no me das ahí. Tengo vergüenza, no me animo a decir que soy cristiano, que voy a una congregación, a una iglesia. Amén. Que el Espíritu Santo te desinhiba para que vos puedas hacer luz en tu trabajo. Tu lámpara tiene que estar ardiendo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Somos la luz del mundo, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Llenate del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Número 2, hermanos, en el lugar santo, rápidamente. Número 2, en el lugar santo encontramos la mesa de los panes. Es lo segundo. El candelabro estaba a la izquierda y la mesa de los panes a la derecha. Esa mesa también era una mesa hecha de madera de acacia, que era una madera específica que no se pudría fácilmente. Era un material muy bueno, era muy pesada. Se calcula que esa mesa, aunque era pequeñita, porque era de 1 metro y pico, era una mesa chica, pero por el peso de la madera y la calidad de la madera se calcula que pesaba más de 100 kilos esa mesa, y además porque estaba revestida en oro, bañada en oro. Tenemos la foto ahí, ¿verdad? Ahí la ven, ¿no? A la mesa. Esa mesa no podía ser tocada, por eso tiene las varas, porque tenía que ser llevada por esas varas. Era un instrumento santo para Dios, consagrado para el Señor. Lo que había en esa mesa eran los panes de la proposición. Eran 12 panes que eran horneados, eran amasados y horneados por los sacerdotes, y tenían que ser colocados en esa mesa. Esos 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel. En esa mesa estaba representada la nación de Israel, todo el pueblo. Amén. Dios no hace acepción de personas, así que todas las tribus eran iguales delante de Dios. Amén. Estaban en la misma mesa. Y también representa para nuestros días los 12 apóstoles y la iglesia del Señor, que nacimos, que venimos, que derivamos de esos 12 apóstoles del Señor y de esos 120 que estaban en el aposento alto, que fueron llenos del Espíritu Santo. Esa llama del candelabro empezó a arder, y la luz del candelabro reflejaba y alumbraba la mesa de los panes sin levadura, los panes de la proposición, también llamados los panes de la presencia, o también se les llamaba los panes del rostro, porque esos panes se comían. Los sacerdotes que entraban allí, no todos los días, tenían que revisar que estuviese todo en orden, pero no todos los días lo comían, pero sí el día de reposo. Entraban y había que comerse los panes y después renovarlos, poner panes nuevos, recién horneados en esa mesa. Amén, hermanos. Saben que dice, es curioso y me encanta esto, porque dice la tradición rabínica que esto no está en la palabra, pero sí en la tradición judía. Cuentan que muchos sacerdotes contaban que cuando ellos entraban en el Sabbat, en el día de descanso, al lugar santo, de acuerdo al turno que les correspondía, cuando iban a los panes, aunque los panes llevaban una semana ahí, porque eran puestos un día sábado y se comían a la semana siguiente, cuando iban a comerlos, los panes estaban
calentitos, como recién horneados. ¿Sabe por qué? Porque estaban en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, hermanos, nada se endurece, nada se seca. Amén. Al contrario, todo reverdece, todo está como recién horneado. Hay renuevo en la presencia de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia que está ahí representada es renovada. Cada semana es renovada. Cada día es renovada en la presencia de nuestro Dios. Amén, amados. Representa a la iglesia del Señor. Y los panes sin levadura, la levadura es representación del pecado, por eso estos panes eran sin levaduras, representan a Cristo resucitado. Representan a Cristo resucitado. El altar de bronce de los atrios representa la cruz de Cristo y a Cristo crucificado. La mesa de la proposición de los panes sin levadura representa a Cristo vivo, resucitado. Amén. Amén, hermanos. El mismo Señor Jesús lo dijo. Quiero que lo leamos en su palabra. Dice San Juan capítulo 6 versículo 33 al 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Amén. Él es el pan que descendió del cielo. Esa mesa representa a Jesucristo resucitado, la vida de Cristo. Y nosotros tenemos que comer a Cristo. Amén. Diga conmigo: tengo que comer a Cristo. Tengo que comer al Señor. Tiene que crecer Cristo en nosotros, hermanos. ¿Saben qué? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nuestra lámpara está ardiendo, hay aceite en nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo forma el carácter de Cristo en nosotros. El Espíritu de Dios es el que forma el carácter de Cristo en nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu, entonces podemos comer a Cristo, la vida de Cristo, el pan que descendió del cielo. ¿Saben qué? No necesitamos más a nadie. Por eso Marco Brunet o Toma tu lugar, no sé quién fue el que escribió esa canción, cuando le cantan al Señor: si te tengo a ti, lo tengo todo. Está hablando de eso. Si como a Cristo, si tengo la presencia de Dios en mi vida, no necesito otra cosa. Y puedo decir: Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Comiendo pan calentito, recién horneado, fresco. Amén. No te comas cualquier cosa. No comas lo que el mundo te ofrece. Come a Cristo. Metete en la presencia de Dios, en el secreto. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Cerrá la puerta de tu cuarto y empezá a adorar a Dios. Buscá la santificación. Pedile perdón al Señor por tus pecados, pero empezá a adorarle. Buscá la llenura del Espíritu Santo. Espíritu, llename, 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 Señor. Necesito más de ti, quiero más de ti, Señor. Así estaban los 120 en el aposento alto. Y cuando hay anhelo, cuando hay deseo, cuando hay alguien que está buscando al Señor con todo su corazón, el mismo Señor Jesús nos dijo: buscad y hallaréis. Amén. Llamad y se os abrirá la puerta. Amén. Pedid y se os dará. ¿Cuánto más, hermanos? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas que le pedimos? Y mucho más el Espíritu Santo para nuestras vidas. Amén. Necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo. Practica el hablar en lenguas en tu casa. Levantate en tus tiempos de oración. Pasate media hora hablando en lengua. Aunque vos no entiendas nada, tu espíritu está siendo edificado, está siendo fortalecido. ¿Cuántos me dicen amén? Además hay un montón de beneficios en el hablar en lengua. Eso te lo dejo para otra reunión. Eso lo prediqué el año pasado, ¿verdad? Nos hace bien a la salud, nos hace bien a la mente. Está comprobado científicamente que el hablar en lengua es beneficioso para nuestro cuerpo, para nuestra alma y mucho más para nuestro espíritu. Amén, hermanos. Así que practíquelo. Cuando vayas en el auto, hermano querido, habla en lenguas. Saltamos nuestra mente y nuestro espíritu se conecta directamente con el cielo. Y el espíritu es el que ora y el que gime y el que clama por nosotros. Amén.
beneficios, cientos de beneficios para nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Comamos a Cristo. Eso es la mesa de la proposición. Y quiero terminar hablando acerca del altar del incienso, que era el tercer elemento que había en el lugar santo. El altar de incienso, que era un altar de oro también, que estaba en ese lugar. Pero para hablarte del altar quiero que te pongas de pie. Quiero que nos pongamos de pie. Y quiero concluir con esto. Y si me ayudan también los hermanos de la alabanza, y le ministramos al Señor. Quiero hablarte de este mueble que se encontraba ahí en el tabernáculo, que también se le llamaba el altar de oro. Este elemento también fue hecho de madera de acacia y también revestido de oro puro. Todos los elementos de los que te he hablado estaban hechos de oro refinado 7 veces. Era oro del mejor oro, del más purificado. Fueron ofrendas del pueblo para la casa del Señor, para el tabernáculo de Dios. Estaba ubicado delante del velo que separaba la gloria de Dios. Del otro lado del segundo velo, ese que tenía los querubines, se encontraba la gloria de Dios, la misma presencia de Dios, el arca de la alianza. Pero acá de este lado del velo, el último elemento era el altar de incienso, un altar de oro. El altar era para que los sacerdotes pudieran quemar incienso a la mañana y a la tarde. Este mueble permitía que Dios recibiera olor grato. Era un lugar de oración, intercesión y adoración. Representa, número uno, este altar de oro representa la intercesión de Cristo por nosotros. Amén. La palabra nos enseña que nosotros tenemos abogado, que el Señor está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. ¿Por qué Él puede interceder por nosotros? ¿Por qué puede abogar por nosotros? Porque Él vivió acá en la tierra. Porque Él caminó y padeció las mismas dificultades que nosotros. Por eso puede interceder delante de Dios. Tiene empatía con nosotros porque sabe lo que nosotros vivimos. Jesús se cansó, Jesús tuvo hambre. Amén, hermanos. Jesús tuvo sueño, ¿sí o no? Jesús se agotó, Jesús a veces se enojó. No pecó porque no se airó, no fue un enojo descontrolado. Pero hay momentos donde Jesús tenía ganas de agarrarlo a los discípulos, ¿no? Y zamarrearlo un poco. Y le decía: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? En un momento Jesús entró en el templo. ¿Se acuerdan cuando hizo el látigo? El celo del Señor por la casa de Dios, que se había transformado en un negocio en ese momento, solo por cuestiones económicas. Y Jesús hizo el látigo y entró ahí. Pero aunque se enojó, no pecó, porque no fue una ira descontrolada. No lo controló el pecado, sino que fue un enojo santo, porque fue por el celo de Jehová. Amén. Entonces el Señor nos entiende y nos comprende a nosotros. Padeció Él la cruz la noche antes en el Getsemaní, hermanos. El Señor derramó gotas como de sangre. La presión era tanto, la angustia de ese momento, porque al otro día tenía que padecer la cruz, fue tal, hermano, que le pidió a los discípulos que oraran por Él. Imagínate, Jesús completamente hombre, con dificultades, con problemas, igual que vos y que yo. Jesús se tuvo que sujetar a sus padres cuando era chiquito. Padeció como nosotros y también soportó el peso del pecado sobre Él antes de morir en la cruz. Por eso Él puede interceder delante del Padre por nosotros. Amén. Abogado tenemos, el mejor abogado del mundo, nosotros lo tenemos. Amén, hermanos. Y de la misma manera que cuando nosotros tenemos un conflicto acá en la tierra, cuando es algo que no lo podemos solucionar nosotros, acudimos a un abogado, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque es el que sabe las leyes, el que conoce, es el que va a interceder por nosotros con la otra parte. De la misma manera nosotros tenemos un abogado en el cielo.
que intercede por nosotros, y es el que une el cielo con la tierra, Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Ese altar representa la intercesión de Cristo con los hombres, y ahí estaba el sacerdote, el altar, y del otro lado la gloria de Dios, la presencia de Dios del otro lado del velo. Así que era el último paso, el último elemento. También el incienso quemado en ese lugar, y el aroma, el humo que subía, y ese aroma, esa fragancia, representan también nuestras oraciones, nuestro clamor al Señor. Amén. Por eso la Biblia dice: orad sin cesar, a la mañana y a la tarde. Que no cese, hermano, de subir tu incienso, tu adoración a Dios, tus oraciones al Señor, que no dejen de subir día y noche, mañana y tarde. Miren, quiero que lo leamos juntos. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, nos dice lo siguiente, y nos habla. Acá el apóstol Juan estaba viendo una visión del cielo. Fíjate, estaba viendo la visión del cielo, estaba viendo a Jesús, el Cordero de Dios, y todo lo que acontecía en el cielo. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que son ángeles de Dios, y los 24 ancianos, que también son ángeles de Dios, se postraron delante del Cordero, o sea, de Jesucristo. Todos tenían arpas, porque había ahí alabanza y había adoración para Dios. Había arpas, instrumentos. ¿Y qué más había? Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, de la iglesia del Señor. Tus oraciones y mis oraciones están delante del trono de Dios, y hay ángeles de Dios que mecen esas copas llenas del incienso que sube de la tierra al cielo. Amén. No dejes de orar, no ceses de orar. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: no dejes de orar, no dejes de buscarle al Señor ahí en el secreto, no dejes de clamar. Eso es adoración para Dios. No dejes de quebrantar tu espíritu delante de la presencia de Dios. Saben, hermanos, que el incienso que se preparaba para ser quemado en ese momento tenía toda una receta, y Dios se la dio a Moisés. Y había que buscar una resina de unos árboles, de unas plantas, y eso se secaba, tenía todo un proceso, y después se molía en un mortero, se mezclaba, y eso lo hacían los sacerdotes. Tenían que moler el incienso, prepararlo, y por último se mezclaba con sal, y ahí se preparaba todo ese ungüento, y eso era lo que entraba. Pero esa receta que Dios dio con los elementos, 5 son los elementos, que quizás en otro momento podemos hablar. Todo tiene su simbolismo, su representación en nuestras vidas hoy. Pero esa receta solo podía ser usada en la presencia de Dios. Y Dios prohibió en la ley que ese aroma o que ese incienso sea usado en las casas o en algún otro lugar o en algún otro evento. Esa receta era solo para el lugar santo. Amén. Y ese mortero que muele el incienso, hermanos, representa a veces las pruebas que nosotros pasamos, las dificultades que nosotros pasamos y que quebrantan nuestra vida. Pero aún así, en medio de la prueba, el verdadero adorador, en medio de la dificultad, sigue adorando a Dios. Amén. Y aunque está siendo quebrantado, porque pasamos por dificultades. ¿Cuántos pasan por problemas? Todos pasamos por problemas, dificultades, traiciones, gente que nos critica, gente que habla mal de nosotros, a veces dificultades económicas, enfermedades, se nos enferman los hijos, ¿sí o no, hermanos? Y estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, padecemos a veces situaciones. La inflación nos afecta a todos, creamos en Dios o no, ¿sí o no, hermanos? Ahora Dios nos suple, por supuesto, tenemos esa cobertura, pero no estamos exentos. La palabra nos dice que son muchas las aflicciones del justo. Ese es el mortero de Dios. Pero también nos dice: de todas ellas lo librará el Señor. Amén. Y cuando viene la aflicción, si tu decisión en medio de la aflicción, tu decisión es seguir siendo fiel a Dios, seguir adorando a Dios, seguir intimando con Dios, seguir siendo parte de la congregación, eso sube
como aroma grato delante de Dios. Amén. Amén, hermanos. No te salga del lugar santo. No abandones cuando venga la prueba, la dificultad, en el nombre de Jesús. Porque esa prueba y esa dificultad es lo que te va a promover a la siguiente etapa, a lo próximo que Dios tiene con vos. Te va a llevar a traspasar el velo y poder experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios, lo que hay detrás del velo. Amén. Amén, hermanos. Que suba el aroma grato delante de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Cuántos me dicen amén? Saben que hace unos días, hace un tiempito ya, ustedes conocen la situación de mi papá, de mi padre, la enfermedad de él. Más de 20 años, hermanos, más que él padece esa enfermedad. Y hace un tiempito, hablando con mi mamá, creo que lo he contado en alguna reunión, ella me dijo: ¿sabe una cosa, Marco? Porque estábamos hablando de eso, del médico, de cuestiones que tenían que ver con él. Y me dijo: te tengo que decir algo. Yo que vivo con él todos los días, nunca, desde que se le diagnosticó la enfermedad a los 39 años, hermanos, mi papá tuvo los primeros síntomas del Parkinson. Hoy tiene 68, ¿no? Así que haga la cuenta, son muchos años. Y mi mamá me dice: ¿sabe, Marco? Nunca lo escuché quejarse de la enfermedad. Mire que la padece, ¿no? Y ustedes lo ven. El domingo pasado tuvo que sentarse. Le tocaba ministrar la ofrenda y tuvo que sentarse ahí. Y yo digo: wow, cuando yo veo a veces mis dificultades o mis pruebas, digo: Señor, no es nada. Y si Él te sigue adorando, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Si no renegó de vos, si no abandonó, ¿cómo voy a abandonar yo? Ahora, eso, hermanos, esa decisión en medio de la dificultad es la que sube como un aroma grato de adoración delante de Dios. Es nuestra vida que está siendo molida. Estamos muriendo a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Eso es alabanza para el Señor. ¿Y saben qué hace ese incienso? Cuando ese incienso estaba constantemente, no cesaba, llegaba el momento, llegaba el día donde ese velo era corrido y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Amén. Cuando estaba todo en orden en el tabernáculo en Israel, se hacía todo de acuerdo a la ley de Jehová y se honraba al Señor. ¿Saben qué, hermanos? Milagros de Dios ocurrían afuera. Cuando está el lugar de adoración, está cuidado. Cuando estamos honrando al Señor en el secreto, estamos llenos del Espíritu, estamos comiendo a Cristo y estamos honrando al Señor. Pase lo que pase, te adoro, Señor. Acá vengo a tu presencia y me congrego en el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que ante la primera prueba abandona y ya deja a Cristo, dejo a Dios? No, porque me pasó esto otro. Hermanos queridos, Dios nos quiere hacer a nosotros verdaderos adoradores, que adoramos a Dios. Cuando va bien le adoramos y cuando va mal también le adoramos igual o más. Amén. Y honramos al Señor, porque no es por lo que tenemos, por lo que nos pasa, sino por lo que Él es. Él es digno de nuestra adoración. Amén. ¿Saben que el pueblo de Israel experimentaba milagros de Dios? Tremendo. Cuando empezó el sistema de adoración a funcionar y ellos estaban en orden delante de Dios, ¿saben lo que pasaba afuera? Estaban en medio del desierto. Eso sí era una crisis. No había nada, pero de la roca salía agua. Había una columna, una nube que los protegía del sol. Había una columna de fuego en la noche, la presencia de Dios, milagros del Señor. Maná caía del cielo, tenían alimento. Codornices cayeron del cielo. Amén, hermanos. No se le gastaba la ropa, no se le gastaba los zapatos, las sandalias. Tenían victoria sobre sus enemigos, porque aún en el desierto tuvieron batallas también y el Señor les dio victoria. ¿Sabes lo que va a pasar en tu vida? Si sos un verdadero adorador, vas a empezar a tener victoria. El Señor va a suplir tus necesidades, la de tus hijos, la de tu casa.
¿Cuántos me dicen amén? Habrá milagros, sanidades del Señor. Dios empezará a manifestar, y aunque haya dificultades, el Señor nos ayudará a sobreponernos y a vencer todas esas dificultades. Y aunque haya un enemigo que nos quiera atacar y nos rodea a veces y quiere asfixiarnos, en el nombre de Jesús, Él va a ser el que tenga que salir huyendo, y nosotros vamos a salir victoriosos. ¿Cuántos me dicen amén? Es darle gloria a Dios, es darle honra al Señor ante todas circunstancias. Amén. Cerra tus ojos en el nombre de Jesús. Este es el lugar de adoración. Es el lugar donde hay fuego del Espíritu Santo. Es el lugar donde hay alimento, hay pan del cielo. Es el lugar donde hay incienso que sube delante del trono de Dios. Son oraciones en el Espíritu. Ahí en el lugar de adoración es donde tus oraciones van a ser contestadas. Aquello que no fue contestado por años, ahí en el momento de quebranto, de humillación delante de Dios, cuando estás tirado en el suelo en la presencia de Dios, ahí es donde vienen las más grandes respuestas del cielo y los más grandes milagros de Dios, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al cielo ahí. Si vos le querés decir al Señor en esta noche: yo quiero ser un verdadero adorador, Señor, que te adora en espíritu y en verdad. Levanta tu mano al cielo y le adoramos al Rey.